No, confirmó que no. Perfecto, ya ahí puse a grabar para que sepan. Listo. Hola Iris, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy Bien, 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 Iris, gracias buenas a Dios. tardes. Creí que no alcanzaba a llegar, pero acá estamos. Ah, bueno, siquiera. Esperemos un par de minuticos más y empezamos como a revisar el documento que me compartiste y le vamos dando respuesta punto a punto, si te parece, Ligia. Listo, súper, súper. Yo te comento, Iris, de las reuniones diferentes que tuvimos, pues se sacó el documento que se compartió ahí por el chat, donde, digamos, las preguntas de cada uno o algo, pues estaban muy atentos para que las pudiéramos comentar con Miguel, ¿no? Entonces, pues ese es el documento que menciona Miguel. Miguel, no me contestan. Ah, por aquí ya está María Espitia, que se comunica de dos dispositivos, y Janet, no sé, como que no tiene señal, parece. Ok, listo. Voy a empezar entonces, si quieren, compartiéndoles la pantalla. Excelente. Listo, entonces, pues, de nuevo, muy buenas tardes para todas. De verdad, antes que nada, pues primero pedirles mil disculpas. Yo sé que estos días hemos tenido algunos impases, pero es que en la organización tenemos varias plataformas y procesos y teníamos un inconveniente que se estaban generando un conflicto entre dos y no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. Entonces empezamos como a hacer el trabajo de identificar muy bien en todas las llaves y las conexiones que esto genera a nivel de puertas de enlace y de protocolos TCP, que es cómo se comunican los ordenadores. No encontrábamos y por eso estuvimos con esos problemitas. Aparte, un certificado SSL también había generado un conflicto. Entonces tuvimos como una semanita de altercados, pero se pudo superar, ya todo eso está normalizado, ya pudimos organizar y le decía a Ligia que aprovechamos para crear unas actualizaciones, para hacer unas actualizaciones y creo que van a notar incluso más rápido a MyBox porque aprovechamos para darle dentro de esas actualizaciones unos protocolos mucho más robustos en el sentido de su capacidad de manejo de tráfico. Entonces, mil disculpas, pero ya ese tema quedó 100% subsanado. Ya encontramos el errorcito, ya se pudo corregir todo bien, hicimos varias pruebas después de las 4 de la tarde que se fue ya el último ingeniero y ya quedamos con esa tranquilidad. Entonces, también, ahora sí, también agradecerles el proceso que cada uno ha venido haciendo hasta este momento y poderles ofrecer pues la mayor tranquilidad y transparencia, como lo decía hablando con Ligia, me parece que el fin de semana, no me acuerdo bien si fue el sábado o el domingo, que tuvimos una conversación en la que estuvimos principalmente como revisando algunos temas que son como el resultado, las conclusiones del trabajo que ustedes internamente han validado en el sentido de ver pues la pertinencia y la continuidad que puede tener MyBox ya no como un piloto, sino como un producto que se pueda llevar a mercado y que de alguna forma pues brinda a ustedes en primera instancia la posibilidad de desarrollar el negocio de manera conjunta. Creo que hasta ahí estamos claros, ¿cierto, Ligia? ¿O hay algo que reafirmar como de esa pequeña introducción? No, perfecto, Miguel. Básicamente lo que mirábamos era como la funcionalidad de la plataforma para nuestros esquemas de negocio y la parte de recomendación, pues ya mirarla. Aquí tenemos como las observaciones de cositas muy puntuales
de que nos aclares un poquito más como la estructura y eso, pero pues yo creo que ahí se recopila todo lo que se tocó ese día. Listo, perfecto. Igual la invitación está abierta que cualquier otra dudita que puedan tener con toda confianza, inclusive las personas que no pudieron conectarse hoy, si ven la necesidad de alguna duda que no les quede lo suficientemente clara, la transmitan sin ninguna clase de pena ni de vergüenza ni nada de eso. O sea, lo más importante, pienso yo, es que la mejor forma de construir relaciones y vínculos y opciones en conjunto es que haya claridad entre las partes, es lo principal. Entonces, uno de los puntos, básicamente, en el sentido de las personas que manifiestan como un interés de forma directa o tácito, hablamos de Mari Spitia, que en este momento está matriculada con el proyecto de By Mari, Lucy Montes, que se emprenda conmigo, Angie, la tienda de Angie, Iris con la tienda de Angua, Janet Márquez, la tienda de Janet, Ligia con la tienda de Ligia, Mario Ortega y creo que ya se tuvo ocasión de hablar también con Joana y pues recoger toda esa retroalimentación de ella. No sé si tú tuviste ocasión de comentarle al grupo lo que hablaste con ella o quieres que como en primera instancia hablemos un poco y refresquemos como esa situación. Me parece bueno, Miguel, porque el tiempo que hablé con ella fue justo como antecitos de otra reunión y no pude contactar a todas las chicas para comentarles. Pero bueno, ella tuvo una experiencia, digamos, de acercamiento diferente a la plataforma porque debido, digamos, como a las ocupaciones y a todo el enfoque que ella tiene de sus múltiples plataformas y todo, me comentaba que tuvo, a diferencia de nosotros, como ese apoyo por parte de los desarrolladores de la empresa de Miguel para ir montando ciertas cositas. Supimos todas que ella amablemente compartió imágenes que había contratado con Giblesa para la plataforma y digamos que ella pues sí tuvo un acercamiento a la plataforma hacia la parte operativa y de meter los links en las publicaciones y todo, pero no como en el trabajo menudo, poco a poco, de ir creando el link, de ir como disfrutando esos pequeños triunfos, ¿no? Entonces pienso yo que esa forma de acercamiento pues también hace que la relación con la plataforma cambie, a diferencia pues de lo que nosotras sí vivimos. Me comentaba también que habló con muchas personas del grupo, no sé si habló con alguna de ustedes, y me manifestaba que varias personas pues comentaban que no le era funcional, que se enredaban mucho, que no cumplían las expectativas porque había personas que de pronto pensaban que el apoyo para el negocio iba a ser no solamente la gestión de clientes, sino pues toda la parte ya como de estar en redes sociales y eso. Pero creo que esa experiencia quedó clara con los diferentes grupos que nos reunimos, porque pues en todas partes concluimos que al tener MyBox, pues vamos a tener un apoyo tras bambalinas para poder tener más presencia, más visibilidad, pero eso no quiere decir que tengamos el negocio de Oriflame hecho, ¿no? Sino que nuestra parte creativa, nuestras imágenes, todos nuestros proyectos, digamos, logísticos para poder desarrollar el negocio siguen, solamente que vamos a tener herramientas poderosísimas como el Linktree, como el link del e-commerce, los catálogos, los impulsos que nos van a ayudar pues como para dinamizar esos contactos que tenemos hasta ahora. Entonces, básicamente pues la plataforma que Yoa tiene en este momento es una plataforma muy robusta. Incluso hace un ratito me estaba mostrando cómo dentro de su página web ella ya tiene un sitio de destino parecido al de Linktree y, y pues ella me mencionaba
que incluso esa parte del Linktree salía personalizada, salía como parte de la página de Joana, pues a diferencia de lo que Servicios Proyecta nos brinda, que es como la parte, a ver, yo no entiendo muy bien ahí, Miguel, como la URL que dice Servicios Proyecta es diferente a la URL que le brindan a ella, porque ahí salía, por ejemplo, Joana Emprendedora Digital punto algo y llegaba como a un destino similar a Linktree. O a lo de MyLink. Yo no sé eso, pues realmente cómo nos influye o nos afecta, pero lo que sí te puedo decir yo es que los prospectos que han llegado a través de mi link a Servicios Proyecta, pues han quedado gratamente como impactados porque lo ven como algo sólido, lo que tú dices que abren fácil los links, que tienen como esa facilidad de navegación, que son amigables, entonces pues digamos que ahí sí yo me desligo un poco de la parte técnica por lo de los nombres de URL, pero sí tengo como la experiencia de las personas que han navegado ese link, que es lo que me han comentado, ¿no? Perfecto. Y bueno, básicamente pues es eso. Yo entonces te termino de aclarar un poco porque, y te agradezco mucho, Ligia, que socialices con las personas que estamos conectados en este momento, un poco lo que fue el precedente. Yo esa primera etapa la llamaría como el precedente de todo lo acontecido previo a que se decidiera hacer un piloto con el grupo de ustedes. Entonces, efectivamente, hace más o menos 2 meses se contactó a Joa dentro de toda la interés que tiene Proyecta, que tiene el Grupo Empresarial Visionarios, en llevar este producto al mercado y visualizando que uno de nuestros canales que resultan ser atractivos, pues era poder socializar esta herramienta con el perfil de personas que de alguna manera ya están motivados con ser sus propios gestores de negocio, o ser como unos emprendedores desde el punto de vista de su naturaleza comercial. Entonces, tuvimos acercamientos con personas de diferentes tipos de multiniveles, no los voy a mencionar por el respeto a los nombres propios, pero pues tuvimos acercamiento con varias personas que trabajan con multiniveles y en todas la receptividad que generó MyBox, pues es bien interesante en el sentido de lo útil que podía llegar a ser basándose en lo versátil y que no limita de ninguna manera, busca la limitación del emprendedor, que es lo que podrían tener aplicaciones de terceros, ya les aclaro mejor ese término. Entonces, en esa primera etapa, efectivamente lo primero que quisimos hacer fue que Joana, porque una de las principales barreras que tenía Joana era decir, pues yo no quiero recomendarle a nadie porque mal haría yo en recomendar algo sin vivir como yo misma la experiencia. Entonces iniciamos con el proceso y el ciclo de desarrollo de su propia empresa, de su propio negocio a través de MyBox y efectivamente pues empezamos a tratar de hacer ese trabajo que ustedes vivieron en esas 10 sesiones, pero lo hacíamos con esa limitante de tiempo. Entonces no era sencillo porque no todo el tiempo Joana tenía la disponibilidad de agenda, no todo el tiempo existía esa posibilidad de poder hacer un avance rápido. Entonces, efectivamente se tuvo que trasladar a equipos de apoyo varias tareas, pero pues todo esto tiene que tener una sinergia en el sentido de para qué estamos haciendo esto, cuál es la lógica, porque al final quien se va a potencializar, como ustedes lo vieron, va a ser Baimari, va a ser la tienda de Ligia, va a ser Emprenda Conmigo, va a ser Angua. Si dije mal el nombre, me disculpas, Iris. Y entonces, en ese contexto, pues esa es la finalidad, que al final lo que más valor se recoja es el propio negocio que ustedes quieren llevar al mercado. Entonces, desde ese punto de vista, iniciamos con el perfeccionamiento de la tienda de Yoda. Entonces, apareció un primer escenario MyBox, que fue la tienda de Yoda.
pero fue un escenario muy intermitente en los ciclos de trabajo y tiempo. Entonces, pues cuando nos sentábamos a tratar de decir, bueno, vamos a ambientar esto, lo vamos a escalar, le quieres empezar a comunicar a la gente, pues ella de alguna manera sentía el miedo o sentía la retracción de decir, pero es que yo todavía no he podido ver mis resultados. Entonces tratábamos de hacer como el trabajo de perfeccionarlo y de poderlo explotar de la manera correcta, y llegó un punto en el que pues yo le dije, mira, yo a ti te está quedando difícil por falta de tiempo. Entonces, ¿por qué no trasladamos esto a un piloto? Y aquí fue donde nació el concepto de piloto para MyBox. Entonces le dije, ¿por qué no de mano de personas que tú mismas selecciones y que tú sientas que puedan ser personas acordes a la necesidad de esta herramienta, pues llevamos a cabo un ejercicio y lo evaluamos? Y que no seas ni tú ni yo en los dos extremos, para poner aquí como a Miguel, en los dos extremos diciendo si esto es bueno o no es bueno, que sea un grupo interdisciplinario de personas, de alguna manera, unas que sean ojalá bien pilas, otras que sean más bien perezosas, o sea, tratamos de dar como un contexto en el que cupiera cualquier tipo de persona y personalidad para el piloto. Entonces, ahí fue donde se estableció que íbamos a hacer un ejercicio con 20 usuarios y que en esos 20 usuarios, con base en su propia experiencia, pues se iba a tomar la decisión de si esto funciona o no funciona. O sea, nos iba a dar una gran conclusión. Entonces, de ahí para adelante, ustedes creo que conocen la historia, vivieron en carne propia la historia, y lo cual les agradezco mucho, porque ustedes fueron parte de ese grupo de 20 seleccionados. ¿Qué pasó en ese ciclo de 20 seleccionados? Entonces, en la primera sesión de trabajo creo que la hicimos con un grupo de 23 personas, y progresivamente este grupo fue mermándose hasta llegar a tener básicamente como 12 usuarios activos. Cuando se detectó estos 12 usuarios activos, fue el día que todos vieron que se empezaron a eliminar varias cuentas del Telegram. Entonces, esa situación de la salida del Telegram fue producto o posterior a la reunión que tuvimos con Joana. ¿Qué pasó en esa reunión? En esa reunión, como bien lo dice Ligia, pues ya se había contextualizado, o sea, durante el ciclo de mentorías, durante los procesos de mentorías individuales, pues yo trataba en la medida de un trabajo muy profesional, brindarle la mejor orientación a cada persona, entendiendo que la prioridad era su modelo de negocio y su intención o interés de negocio. Entonces, de alguna forma, en unas de esas consultorías, seguramente se tuvieron algunos comentarios que no fueron acordes a lo que pudiera percibirse, pero nunca fueron malintencionados. Entonces, llegaron a oídos de Joana comentarios en los que, por ejemplo, yo le dije a Pilar, y perdón, yo hablo con nombres propios acá, pero pues fue muy evidente, en la que en una de las mentorías que tuve con Pilar, yo le pregunté, le dije, bueno, Pili, cuéntame qué es lo que tú quieres. No, no lo que te haya dicho Joana, porque yo no sé lo que ustedes hablan en su individualidad, pero sí quisieras orientarte para que tu negocio tenga un trasfondo que sea basado en tu interés. Y esa situación, pues al parecer generó varias situaciones incómodas, y tengo que decirlas por su nombre propio, en el sentido en que Joana lo que sintió posteriormente cuando yo mandé esta pregunta era que estábamos buscando como culpables o como razones para detectar si esto había fracasado previamente. Entonces, en ese momento, pues se reforzó más que se hubiera tratado de identificar si esto es un riesgo potencial para el proyecto o para el producto. Y el único interés que tenía esta pregunta no era canalizar si aquí habían buenos o malos, sino simplemente era identificar hasta dónde hay un riesgo reputacional de si el día de mañana Ligia invita a un conocido de ella o un referente comercial de ella a ser parte de un ejercicio como MyBox, pues hasta dónde puede comprometer su propia integridad para blindar a través de los procesos de control y auditoría y manejo interno que no exista la posibilidad de que Ligia quede mal por referir este producto o esta solución. Entonces, queríamos identificar hasta dónde en la percepción de las personas era muy relevante
la persona que lo invitaba a uno. Y ustedes se dan cuenta que el resultado con base en las encuestas, que fueron 100% anónimas, pues es de alta relevancia la persona que hace la invitación. Entonces, precisamente había que cuidarse muy bien y era el efecto que teníamos que buscar con esta pregunta, cuidarse muy bien, pues cómo se iba a manejar ese proceso interno para mitigar este riesgo de que el día de mañana ustedes puedan llegar a quedar mal por referir este producto o esta plataforma. Lo otro que se midió fue qué tanto interés le causa esa promesa que le hayan hecho. Y aquí se creó otra situación que vale la pena definir. Lo que en teoría se creó como una expectativa, pero pues puede ser una expectativa que cada cual asimila de su propia manera. Para Joana era muy relevante que básicamente cuando hablamos de la solución de todo en uno, de todo incorporado, pues incluidos los clientes, o sea, más o menos algo como lo que hace Mercado Libre, porque para ella eso fue un referente grande, la comparación MyBox Mercado Libre y el proceso de cómo se empezaban a generar las ventas. Entonces, estas dos actividades eran claves y fundamentales para lo que ella consideraba el éxito de esta iniciativa. Entonces, desde ese punto de vista le dijimos, listo, perfecto. Entonces, si esa va a ser la promesa de valor, o sea, si lo que le vamos a decir a la gente es que tú te metes a MyBox, haces estas actividades y empiezas a vender solito, se empieza a generar toda esa dinámica solita. Pues si esa dinámica se transmitía dentro de esa promesa de servicio, pues hasta dónde podíamos estar llevando a cabo como una publicidad engañosa. No sé si recuerdan la vez que hablamos con él, visitó ese tema de decir, pues uno puede ofrecer y comprometerse, y el ejemplo ese que yo les daba tan drástico del cáncer, pero pues de alguna manera yo lo que les explicaba es sí, hay que saberse cuidar muy bien en qué se le ofrece a la gente, en cuál va a ser esa promesa, porque como ustedes mismos lo escribían por acá, dar claridad del uso de la plataforma que nos apoya grandemente en la gestión de clientes y nos brinda herramientas de alto impacto en medios digitales sin que nos haga el negocio que queremos desarrollar. Esta claridad era fundamental dentro de esa promesa de servicio que se les quería entregar. Y entonces, uno de los aspectos que queríamos medir era, bueno, hasta dónde hay una buena sinergia, porque si se dan cuenta, guarda la misma relevancia, guarda la misma la proporción de riesgo de la percepción de interés que puede causar lo que a ti te prometen que vamos a hacer. Luego ya entrábamos más a profundidad y decíamos, bueno, ir ahora sí entrando en materia. ¿Qué tanto interés le causó el proyecto cuando ya empezaron a recibir la información y todas esas orientaciones y todas esas sesiones de trabajo que tuvimos? Miren que aquí baja la relevancia, si ven que baja a un 60%, sigue siendo de alguna forma una incidencia alta en el proceso, pero hay una distribución diferente de los datos. Entonces estamos hablando de que la medida para este tipo de umbrales de cinco unidades de medida, básicamente la neutra, la línea neutra, que es el 3, que no tiene ningún efecto. Esto se conoce como el umbral alto-bajo y esto se conoce como el umbral alto-bajo. Y esto se conoce como el bajo-alto y el bajo-bajo. Entonces nos damos cuenta que aquí efectivamente tiene relevancia, pero se distribuye entre una relevancia baja y alta. O sea, aquí es donde se pueden, en esos embudos comerciales o embudos de prospectación, se conoce cómo puede empezar a filtrarse todo el resultado del proceso. Sigue siendo muy interesante porque sigue estando una gran pertinencia en un 60%, es una buena medida de distribución de información. Y luego seguimos profundizando en qué tanto interés causó en aplicar la teoría aprendida, porque procesos de formación, si ustedes buscan por internet o si ustedes revisan, hay demasiados. O sea, en este momento estamos en una sobresaturación de oferta de formación y todo el mundo en este momento ofrece como los pilares de formación y más orientados en temas de medios y tecnologías digitales. Entonces, eso está ahorita en una tendencia alta, pero pues queríamos mirar hasta dónde la mejor pertinencia era si se aplica una teoría o simplemente si la plataforma es una herramienta que los emprendedores están buscando. Y se mantiene esa misma
situación de manejo de interés. Entonces, existe una gran relevancia en que la gente pueda aplicar lo aprendido. No solo aprender, no solo recibir el aparato teórico, sino aplicarlo dentro de la capacidad práctica que tiene este proceso MyBox. Luego vimos esta que también es bien interesante. ¿Qué tanto interés causó en usted contar con las grabaciones del proceso? Entonces nos dimos cuenta que si ven el comportamiento de los datos adquiere una relevancia la más alta de todo el proceso, fue precisamente eso, entender que en toda esa convergencia de información o en toda esa convergencia de procesos, pues lo que está volviéndose relevante a la hora de prepararnos es poder hacer procesos asíncronos. Eso quiere decir que no importa, o sea, miren que citarse a las 6 de la tarde y participar de la sesión en vivo no es sencillo. Y por eso la gran relevancia de que al final las personas quieren trabajar con información útil, que les aporte alto valor, que la puedan apropiar de manera práctica, no solo teórica, y que lo puedan hacer en el momento en que lo tengan disponible, no en los momentos que toque forzar el proceso, no en horas que estén establecidas, y por eso la educación formal o tradicional está tendiendo a desaparecer y por eso todo se está empezando a llevar hacia procesos de virtualización. ¿Qué tanto interés causó en usted el poder realizar talleres y ejercicios prácticos? Aquí aparece por primera vez un umbral bajo alto, pero se mantiene el mismo comportamiento porque la pregunta es una pregunta de control. Es una pregunta muy afín a esta pregunta número, bueno, aquí no me aparecen los números, pero si se dan cuenta, guarda como esa misma relación de mirar hasta dónde el proceso. Aquí empezamos a ver un poco cómo es el comportamiento de la lesión y si se dan cuenta, la gente al principio asistió juiciosamente a las sesiones en vivo y poco a poco habían situaciones que impedían que pudiera tener esa regularidad en sus horarios de asistencia. Vio posteriormente la grabación, si miran hay una clara diferencia en la relación entre poder tener el material a la mano cuando lo necesiten a tener que asistir a una sesión de trabajo para poder aprovecharla al máximo. Realizó las tareas y los ejercicios de las sesiones. Aquí, pues miramos también lo que sucedió con cada una de las sesiones y nos damos cuenta que las personas en el ciclo básicamente 4, en la sesión 4, que tenía como relevancia el empezar a pensar, o sea, si ustedes se dieron cuenta, las sesiones 1, 2 y 3 fueron muy centradas en lo práctico. La sesión 4 fue cuando tuvimos la ocasión de hablar con Elvis y explicarle un poco sobre su idea de negocio de tener una tienda especializada para hombres y empezar como se dice vulgarmente, pescar en río revuelto, tratar de entender para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, pues aquí fue cuando empezó a generar todo ese tipo de situaciones que puedan decir, bueno, pero es que yo no tengo claro, esto se volvió confuso, esto ya no es tan sencillo, aquí ya entramos en sesiones de trabajo con otras plataformas, aquí ya integramos a Facebook, empezamos a trabajar con otro tipo de ambientes y empezó a volverse el proceso de alguna manera desde el punto de vista de percepción podría tener algo de complejidad. ¿Le pareció fácil o difícil realizar los talleres de la sesión? Si ustedes se dan cuenta, siempre una predominancia. Esta es la sesión de Facebook. Aquí fue donde se nos igualó lo fácil con lo que no le pareció fácil. Pero de resto, si ustedes se dan cuenta, la mayor predominancia, aquí ya teníamos un ciclo de erosión fuerte en las personas, en el punto de tracción que teníamos con las personas. Y veníamos tratando de entender eso, porque de alguna manera teníamos como expectativa que esto resultara ser simple. Aquí retamos un poco esta característica que les dibujé por acá, de decir, bueno, lo más importante es la gestión de la venta directa o todo el tema de aprovechamiento que podría existir. Y ustedes mismos clasificaron qué fue lo principal desde el punto de vista del orden de sus prioridades. Y si se dan cuenta, lo más relevante que tuvo todo el proceso, básicamente están igualados entre entender, aprender y prepararse y definir un plan de negocios. Claro que esto se ubicó como tercero, pero fueron donde más concordancia hubo. En el caso de lo más relevante, lo primero era esa preparación y esa formación. Entonces se da cuenta que existe una oportunidad bien interesante para el producto o el servicio en el sentido
de que las personas a esto le encuentran alto valor. Miremos, vender por Internet ocupó el quinto lugar en toda la matriz de información. Obviamente, frente a una expectativa de uno de los extremos, que era Yoa, de decir, pero es que eso es lo más importante. Entendamos que lo más importante fue esto y es lo que yo percibo, entonces el producto o el proyecto no es exitoso. Porque si lo más relevante pues no generó, y ya lo vamos a ver en detalle con las respuestas, no generó, pues eso quiere decir que el producto no sirve. Miren acá en esta respuesta qué tanto ayudó a su proceso de ventas. Y miren que aparece por primera vez el umbral bajo bajo. El 20% dijo esto no sirve para nada en ventas. Hubo ¿cómo se llama? Como una normalidad también relevante, hubo como una tendencia a la neutralidad que dice ni fu ni fa, o sea, esto ni suma ni resta, nos mantiene igual. Y aquí aparece, se ve también una caída, pero aparece que sí es relevante. Cuando uno entiende el proceso y cuando uno maneja la efectividad que pueden tener esas tracciones que generan los links con todo el ecosistema digital, pues se vuelve relevante porque le da a uno importancia, le da pertinencia, le da mejor posición frente a todas las alternativas y todos los algoritmos con los que trabajan todas las plataformas de Internet. Esto no es solo le sucede a MyBox. Entonces, frente a esa situación, aquí yo sí les diría que fue donde se generó esa curva de quiebre. O sea, aquí podemos decir que sí, se generó esa curva de quiebre y por eso se dio este momento, ¿verdad? Que yo les decía, en el que al final yo le decía, bueno, Joa, no le estás prestando atención al resultado que de alguna manera es imparcial y yo hablo de imparcialidad porque, como les expliqué, todas las encuestas fueron hechas de manera anónima. A mí no me interesaba qué pensaba Ligia, qué pensaba Angie, qué pensaba Iris. No era por ese lado por el que yo quería definir, porque no se trataba de focalizar ni generar atención en las personas, sino era identificar muy bien cuáles son los aspectos a corregir, a fortalecer, a mejorar del proceso, más que a individualizar la situación y por eso siempre se manejó de manera anónima. ¿Qué pudo haber sucedido? Que como el proceso que paralelamente venía haciendo Joa, que fue hablar con cada una de las personas que vivieron con el proceso y a nivel de la comunicación ya directa, o sea, una cosa es cuando yo hablo con Angie en privado, con Ligia en privado y con Iris en privado, y otra cosa cuando hablamos grupal, porque existe esa forma políticamente correcta. Entonces, desde ese punto de vista, aquí ya había un quiebre desde el punto de vista de la percepción y por eso el entendimiento hacia lo que podía ser asumido o asimilado como no funciona, no sirvió y creo que el resultado no está y pues esa posición se arraigó muy bien en la doctrina de Yoda. Entonces, cuando yo le estuve presentando los resultados, les puedo decir que hasta hubo un momento de mucha tensión porque Joana ya tenía un punto de vista claro y ella decía, no, tú me puedes a mí tratar de convencer, pero esto no sirve. Y yo decía, pues perfecto, no sirve, yo no te voy a cambiar de parecer, pero ni siquiera me estás dejando mostrarte lo que el mismo grupo, o sea, no entiendo cómo puede haber una doble información. Si el grupo contestó unas encuestas de manera anónima, pero al mismo tiempo te dicen a ti la información de manera individual y tú tienes claro que la individualización tuya es la verdad frente a estos datos que están reflejados en los resultados de un análisis. Entonces, pues creo que efectivamente no hay nada que podamos hacer. Dejemos, afinemos al grupo, démosle un proceso de manejo lo más sano posible, porque yo no voy a prestarme para que tú quedes mal, Joana, y nunca haría algo así. Entonces, dime tú cuánto te parece que sea conveniente el tiempo para que las personas terminen el piloto. Ahí llegamos, fue a los puntos en los que se estableció principalmente o como última opción el tema de que el 30 de julio era la fecha ya para cierre de piloto, que se trabajara de manera directa con el grupo y con las personas que estuvieran interesadas. Ahí salieron varias situaciones ya desde el punto de vista de manejo, que fue lo que llevó
a la reunión que ya tuvieron ustedes entre ustedes, a este comunicado. Ahí ya es el origen de todos estos procesos que posteriormente vinieron. Les termino de ambientar esto rápidamente como para que ustedes conozcan un poco el detalle de qué hay detrás de toda la percepción y el ejercicio piloto. Entonces, encontramos que efectivamente hay una alta necesidad en la priorización de todos los procesos formativos, porque a las personas no les queda fácil entender cómo funcionan todos esos ecosistemas y ambientes digitales. Son bastante complejos. ¿Qué hace cuando yo le pongo, por ejemplo, una palabra, el arroba? Si yo hago arroba hola, ¿qué diferencia hay de que yo simplemente diga hola? Y esto a nivel de código representa un carácter ASCII que según la interpretación del lenguaje, pues adquiere una mayor relevancia porque hace un join, crea un join con la palabra y lo que hace es que cuando alguien busca algo, pues le da mayor afinidad a decir esta palabra exactamente igual con esta. Y esto lo hace un carácter especial como el arroba o como el numeral, pero esas cosas no son sencillas de entender ni interiorizar a nivel lógico, sino a nivel técnico. Y lo que decía Ligia también hace un momento, que tanta relevancia tiene que aquí diga la tienda de Ligia.com y aparezca un ambiente como el MyLink. Entonces, esas situaciones son las que desde el punto de vista técnico tienen cierta complejidad, pero desde el punto de vista comercial y lógico tienen otro tipo de relevancia. Y eso es lo que a la gente no le queda sencillo entender dentro de un ecosistema o un ambiente digital. Entonces, aquí quedó claro un poco el orden de las prioridades. De acuerdo con las prioridades, conteste estas afirmaciones. Aquí hay un dato que también pues resulta ser confuso para la calidad de datos, en las que la gente tenía muy claro lo que quería antes de iniciar, pero al mismo tiempo también está de acuerdo en que las prioridades las influyó el proceso, pero al mismo tiempo las prioridades podían cambiar. Entonces esto de alguna manera generaba como cierta inconcordancia en el muestreo de información, pero son preguntas de control y análisis para poder determinar errores típicos, o sea, umbrales que se utilizan en procesos de estadística descriptiva, como para que me entiendan un poco que también es un factor técnico a la hora de analizar datos o interpretar datos. ¿Qué tanto valor o utilidad le sacó al proceso de MyBox? Aquí nos mantenemos sobre el umbral alto. ¿Qué tanto ayudó MyBox a su proceso de ventas? Creo que fue el que más dispersión de datos generó, porque aquí hubieron diferentes entornos. Efectivamente, las personas que pudieron avanzar hasta ciertos puntos en los que aprovecharon los links se dieron cuenta que facilita la atracción con el modelo comercial. Los que se colgaron rápidamente en las primeras etapas, pues seguramente no pudieron llegar a hacer aprovechamiento de esos links. Ayudó MyBox con su proyecto negocio. También tenemos una participación normal importante y una relevancia entre el umbral alto-bajo y alto-alto. ¿Recomendaría MyBox a otras personas? También aquí vemos la oportunidad que existe y por eso hablamos después, ya empezamos a darle forma un poco más a lo que fue el plan Pioneras, que me gustó incluso hasta el nombre que ustedes le dieron. Y aquí vemos que efectivamente es una de los caminos de desarrollo, porque ustedes en sus propias respuestas sí sienten que es oportuno y es conveniente recomendar el producto. O sea, no es un riesgo, porque al final el riesgo de la reputación, si uno lo ve como que yo no voy a hacer algo bueno, la mitigación de este riesgo efectivamente se contrasta con este hallazgo, que sí están en disposición de hacer recomendación, o sea, el proceso sí genera valor. Y aquí vemos que eliminaría nada, nada, hasta el momento nada, nada, es muy complicado, menos acelere, poder identificar todo al mismo. Entonces, si nos damos cuenta cuáles son los aspectos ya abiertos que podrían tener las mentorías, ¿qué dejaría igual? Las mentorías, el acceso a los videos, no sé, las grabaciones de las sesiones, nada. Excelente proyecto que ofrecen. El tema teórico práctico es muy útil, ya que tanta información, si no fuera así, sería más confuso. Las grabaciones, ¿qué cambiaría de su experiencia? El poco tiempo dedicado de mi parte, que los acompañamientos
solicitados a través de MyTicket, fueran aún estoy a la espera del acompañamiento para la realización del plan de fidelización. Creo que esta sí es de Ligia, perdóname que lo identifique o lo caracterice de manera individual porque era la persona que estaba pidiendo el modelo de fidelización y yo decía, bueno, si le damos más herramientas, pues de alguna manera ya creo que ya está ayudando a que el público, la audiencia finalmente también se confunde y por eso el comentario que en cierta ocasión hice de decir, pareciera que yo te estuviera pagando, Ligia, para hacer buenos comentarios y buenas apreciaciones, pero sé que eso tiene mucho sentido cuando uno ve que efectivamente está obteniendo herramientas que potencializan el desarrollo de un negocio. Cuando uno ve que hay cosas que potencializan, pues uno las quiere explotar y no por nada, pues lo utiliza Falabella, lo utiliza Bianca, lo utilizan las compañías grandes que de alguna manera trabajan para hacer mantenimiento con su red de clientes en entornos de fidelización. Una sesión de exposición del tema, la siguiente práctica, es decir, cambiar un poco la metodología del trabajo. Es una plataforma que bien utilizada se le saca provecho, cambiaría la mentalidad. Y aquí están como todos los comentarios. Entonces, esto básicamente fue la gran conclusión del piloto y quería mostrárselas desde hace algún tiempo. No había tenido ocasión porque no habíamos tenido este espacio, pero ya como estamos en un estadio más avanzado, pues quería que ustedes vieran lo que entre ustedes mismas se interpreta y se interioriza. No lo puedo bajar como un PDF, sino también se los enviaría al grupo, porque esto me lo deja aquí blindado. Tendría que armar imagen por imagen en una presentación y la verdad no me ha quedado el tiempo. Ustedes vieron lo que me pasó con la sesión 11. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o completamente claro esa partecita de todo el proceso pre? Miguel, mira, pues ya entiendo mucho más como la visión y ahí quiero de pronto como comentar que una experiencia personal que fue el número de personas que se inscribieron en mi organización, pues yo no sé si se pueden interpretar como ventas o no ventas, pero me parece que para mí sí fue una herramienta bien importante porque pues aunque no tengo el link de registro en mi organización Oriflame dentro de MyBox, el haber tenido la oportunidad de llevar personas a MyBox y que de ahí se dirigieran a mis redes sociales y que buscaran y navegaran publicaciones anteriores donde decía cómo registrarse, dónde ubicarse, pues eso sí fue relevante y veo ahorita que en las preguntas no, pues no fue tenido como en cuenta eso, pero sí tuve resultados en eso y yo no sé si las compañeras también tuvieron ese resultado o más contactos para averiguar del negocio, que también pienso que es algo que nosotros también tenemos que mirar. Claro, esa es una línea de aprovechamiento. Todo eso es lo que yo te explicaba de los aprovechamientos, que muchas veces puede que no sean directos, pero creo que yo también les hice a ustedes un ejemplo, un ejercicio en alguna de las sesiones y yo les decía, miren, si mi objetivo es meter el gol en esta portería y ese es mi plan porque yo me dedico a jugar fútbol, yo tengo una opción, patear directo, pero si me ponen la barrera, pues no va a llegar nunca a ser gol. Uno muchas veces tiene que aprender a generar los entornos que lleven a un buen fin, pero que de alguna manera hagan sentir siempre cómodo al usuario. Y precisamente eso es lo que adquiere mucha relevancia, que muchas personas, cuando funciona muy bien, el que tú simplemente tengas que decir, oiga, cómpreme, y al final vendes. Esto funciona muy bien cuando tú tienes unos umbrales muy grandes y por eso ahorita todo el mundo está concentrado en tener seguidores. Si tú tienes aquí 100.000 personas, pongo un ejemplo, pues es muy probable que entre esas 10.000 haya tanta pluralidad de personas que va a haber una respuesta y vas a lograr que 200 compren. Pero imagínate, claro, el esfuerzo que tú tuviste que hacer fue mínimo en el sentido de decir, pues yo solo tuve que poner mi celular y decir, ¿por qué no me compran ya este producto? Y listo. Y lo único que necesitaba era simplemente hacer una atracción, patear directo. Pero cuando uno está empezando, cuando uno está emprendiendo, cuando uno está posicionando el negocio, uno no tiene esta ventaja ni este privilegio.
Uno no tiene esos números y si uno va a pagar por llegar a esos números, pues le va a salir supremamente costoso el proceso de mercadeo, marketing y publicidad del negocio para poder llegar a ubicarse en esa posición. Y yo tengo unos datos que son muy relevantes y ustedes se podrían ir de para atrás, porque incluso las aplicaciones que más renombre tienen en el mercado, ustedes van y miran y trabajan básicamente con el 0.3% de efectividad de su tracción de mercado. Eso no es nada. Eso no es nada frente a la posibilidad de que ustedes operaron con, pongamos un ejemplo, 100 personas, 60 personas y lograron sacar 3 prospectos, 5 prospectos. Ya tienen más efectividad que las grandes compañías de este país. Con eso les doy un dato que muchas veces no es fácil de identificar porque hace parte de ese análisis y entendimiento técnico que tiene la plataforma. Entonces, lo que era importante desde ese punto de vista, Ligia, para no apartar tanto la idea y tratarte de redondear un poco mejor la respuesta, es eso. Entre mejor tengas tú una presencia en un ecosistema digital y la presencia no es fija, sino es dinámica, pues tú vas a tener una mejor ventaja porque vas a tener una mejor posición. Es que esto es algo que también se los quiero como presentar para que ustedes lo entiendan. Nosotros venimos de una cultura en la que lo que primero queríamos hacer era ubicarnos. ¿Se acuerdan que yo les hice el ejemplo de el negocio tradicional? Lo que más necesita es una ubicación y ojalá una ubicación con alto tráfico. Y esta ubicación era física. Cuando las personas migran hacia los ambientes digitales, pensaron que es lo mismo. Entonces dicen, lo primero que necesitamos es una ubicación. Y la ubicación en Internet, entonces es www, mi tienda o lo que quiera decir.com. Y esto se volvió la ubicación de Internet. Y esto es lo que se conoce como la URL, la página de respuesta de leads. Y entonces, esta característica todo el mundo piensa que es relevante y realmente tiene una relevancia muy baja frente a la realidad de un negocio. Porque si ustedes miran el tráfico, ¿dónde está? ¿Está en esta página o está en Instagram? En Instagram están redundantemente más de, posiblemente deben haber unas 100.000 interacciones segundo y mucho más, porque en Instagram debe haber mucho más tráfico. Pues es más sencillo que yo tenga una página que de acá me lleve a otro lugar. Y las personas al final como lo que compran son el contenido, no visita a www, dale en esa orden a una persona y van a ver que la persona no va a escribir esa dirección. Lo que le dice es, mira, haz clic aquí y haz este ejercicio. Y automáticamente ese direccionamiento. Y la persona no se pone a ver, inclusive hasta es un problema que tienen los bancos, no se pone a ver si la página tiene el candadito. Este candadito que les quiero mostrar acá. Miren que aquí aparece un candadito, ¿sí lo ven? Sí, Miguel, perfecto. Ese candadito lo que garantiza es que la comunicación entre tu dispositivo origen-destino es cifrada. O sea, nadie se está metiendo a ver si tú lo que escribes acá es una A, es una B, es una C, es un número de cuenta. O sea, la comunicación siempre va cifrada para que no haya riesgo de que te hackeen esos datos y se los roben por medios de infiltración o por proxies, que son poner como filtros que capturan datos dentro de las conexiones, porque realmente Internet, como para que ustedes lo visualicen también, es que yo aquí tengo un computador, aquí está el computador de Ligia, aquí está el computador de Angie, aquí está el computador de Miguel, aquí está el computador de otra persona, aquí está, y entonces esto está en Colombia, perdón, esto está en Colombia. Esto está en Colombia, pero esto está en Argentina, pero esto está en Chile, pero esto está. Cuando yo hago una solicitud para conectarme con el servidor de MyBox, por ejemplo, puede que mi comunicación haga esto, se vaya de Colombia y pasa acá y finalmente llega hasta este punto. Y eso lo hace tan rápido en Internet que acá me pueden ubicar un filtro, aquí me pueden ubicar un proxy, aquí me pueden ubicar traqueadores de datos y así es como le roban a uno la información. Entonces, cuando yo creo un SSL, quiere decir que yo primero protejo los datos que van a ir y lo que creo es primero una llave segura y después empiezo a transmitir datos.
Eso es un poco como la lógica que hay detrás de todo ese proceso. Y las personas realmente no se ponen a ver a dónde están siendo redireccionadas y eso incluso sufren los bancos. Por eso los bancos tienen campañas activas de decir, mira que efectivamente no te estén llevando a una página que se vea igualita a la nuestra, pero que no sea la nuestra porque ahí te pueden hackear, ahí te pueden robar y extraer todos tus datos. ¿Listo? Entonces, todos esos son pequeños, grandes detalles que a la hora del concepto digital, pues lo que nosotros compramos muchas veces es, pero es que yo sí tengo mi página web. ¿Ustedes saben cuál es el costo de posicionar tráfico en una única página web, en un único URL? Es demasiado costoso en cuanto a temas de publicidad, las inversiones que hay que hacer, porque el costo que yo ya no pago por el arriendo de este local, lo empiezo a pagar por ubicar o posicionar el tráfico hacia este dominio. Es un poco la relación que existe directamente proporcional de hacia dónde se va tu dinero. Eso es lo que llaman los expertos seguir el dinero. ¿Qué pasa? Porque si en un ecosistema digital no pagas arriendo, pero terminas pagando mucho más por llevar tráfico, porque es muy difícil que conozcan en letras tu ubicación. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, también es importante y por eso que tú tengas un MyLink, catálogos, conexiones con Instagram, asistente virtual, e-commerce, que tú tengas todo lo que son recursos para vender, es mucho más versátil y que tú ya los tengas acortados para que las personas rápidamente vean y no te quite espacios ni caracteres fundamentales en tus comunicaciones. Por eso MyBox los entrega ya cortados y ya listos para que se puedan utilizar en ese sentido para facilitarle un poco la operatividad que tienen todos estos links en un ambiente digital y por eso cumple un valor importante y hace que la gente ya después ahí sí se empiece a enamorar del concepto de la tienda de Ligia, los beneficios que esta aporta, los incentivos o los diferenciales que ella tiene consigo y por qué yo quiero hacer parte de esa comunidad o como lo llaman los emprendedores digitales de hoy en día, esa tribu. No sé si ahí ya también estoy siendo un poco más claro o me quedé rebotando mucho. No, ya entendí muchas cosas, no sé el resto del grupo, pero ya me diste claridad en todo lo que, digamos, como la propuesta de valor de lo que es tener una plataforma sólida donde yo pueda ir montando las cosas sin importar si va en nombre propio o algo, sino que sea con SSL en sitio seguro para que el tránsito también sea, digamos, como de forma tranquila entre los usuarios. Exacto, eso es clave, que ustedes aprendan a trabajar con ambientes de seguridad, de datos encriptados. Eso sí es trascendental, porque si no, el día de mañana pueden comprometer información de sus clientes y datos de terceros. Les iba a Miguel, hacer, dime, una pregunta con respecto claro a que sí. eso. Digamos, ¿cómo es que de pronto no me quedó claro o no sé si ya lo habías mencionado? ¿Cómo le da uno seguridad al cliente de eso, que si se registra y está entregándonos sus datos, van a estar seguros y no van a ser, no les va a generar dudas, por lo mismo que digamos, no somos páginas o negocios tan conocidos y reconocidos, ¿sí? Lo tienes que ¿Cómo hacer tú. se le comunica? Exactamente, al momento de tú hacer tu publicación, al momento de tú informar lo que es importante, tú puedes dar ese tipo de mensajes. No, la gente no te lo va a comprar al principio, o sea, la gente no va a decir, no, porque lo dice, Exacto. perdóname, Angie, no, Iris, no sé, Iris, perdóname, Iris, que Iris, no reconozco tu voz, pero porque lo dice Iris, yo no le voy a creer, pero poco a poco es cuando las personas empiezan a entender que uno de los aspectos que para ti es relevante a la hora de llevar y tratar a tus clientes es que haya seguridad en la información, seguridad en los datos. O sea, es bien importante que tú lo entiendas porque de esa decisión sí va a depender. Tú puedes contratar un dominio. ¿Sabes cuánto vale un dominio normalmente? Que es tener un www.mitienda.com. sí, pues, o sea, yo sé que eso es muy costoso. Lo que yo digo es, No, mira, ¿sabes cuánto valen? Valen
en promedio puedes conseguirlo más o menos en 3.000 pesos el año. Uy, 3.000 pesos, ¿te parece una alta inversión? no, Mientras que un certificado SSL te puede costar a ti 2 millones de pesos. ya te entiendo. Y No, entonces por lo eso, que o no sea, te enseñan es esa parte del proceso, pero para no irme para los extremos, entonces tú empiezas a utilizar compra seguro, tú puedes hacer tu estrategia de compra seguro. ¿Y qué es compra seguro? Pues cuando tú tienes la tranquilidad, Iris, de que en donde van a hacer las transacciones tus clientes realmente es un lugar seguro, porque o tú solita le suministras toda la seguridad e inviertes mucho dinero para que las transacciones se hagan seguras, o tú buscas un ambiente donde te garanticen seguridad. sí, te entiendo, sino que como existe tanta desconfianza de la gente, sobre todo en internet, sobre todo ahora, por eso pues era mi pregunta. Yo sé que estamos en un ambiente seguro, la cosa es hacérselo ver al cliente. Por eso, poco a poco lo empiezas a hacer como parte de tus comunicaciones de que, y la gente poco a poco lo empieza a asimilar y lo empieza a entender. Porque ¿qué es lo que transmite la seguridad? O sea, te hago la pregunta, tú Iris, miras el candadito que les mostraba ahorita. Cuando tú estás Ujú. navegando en Instagram y cuando estás haciendo eso y tocas porque te gustó una blusa o te gustó cualquier cosa y te redireccionas, tú lo primero que miras es ¿a dónde te redireccionaron? ¿O sigues con la intención de seguir viendo la blusa, seguir viendo los colores, mirar en qué tallas está, mirar en qué todo ese tema? Pues no sé, las dos cosas, es que pues no te entiendo bien, o sea, la gente busca, digamos, se deja impactar por un artículo, por una cosa, pero al mismo tiempo después como que lo piensa y no tiene la suficiente confianza, sobre todo ahora en internet y sobre todo que a veces salen muchas Exacto. noticias de fraude. Entonces por eso era que yo decía que la confianza, de hecho, Miguel, pues yo estoy en este tema porque pues yo he vendido por internet y todo eso y me encuentro con esa inseguridad de la gente, ¿sí? Y justamente por eso a mí me gusta la plataforma. O sea, yo hasta ahora no puedo decir si me da resultado o no, porque no la he empezado a usar. La terminé ya de como de pulir y todo, pero le creo muchísimo, ¿sí me entiendes? Entonces, digo yo, esto es lo que le da más confianza a la gente de que es algo bien estructurado y bien hecho, ¿Y si ves que ¿sí? eso ha sido un proceso? Claro, Si por ves, eso te digo, al comienzo tú no tenías esta confianza, te lo puedo garantizar. Y lo mismo va a pasar con tu tienda, porque tu tienda se está amparando. Entonces, poco a poco, por eso te digo, tú lo tienes es que trabajar dentro de tus estrategias de comunicación como que lo más importante para la tuya es Anahuar, ¿cierto? Es sí, el Anagua, sí. Anagua. Cuando tú vendes el concepto Anagua, tú tienes que decir, mira, una de las cosas que para mí era fundamental porque yo voy a llevar hacia allá mi tráfico, era que fuera un lugar seguro. Y poco a poco la gente te va a entender que efectivamente para Anagua es muy importante la seguridad para crear relaciones confiables. Y lo va a ir Ajá. adoptando y lo va a ir volviendo su concepto propio. Y van a siempre preferir ir a Anagua a pesar de que otras tiendas también ofrecen seguramente los mismos productos o los mismos artículos, porque para ti eso era relevante dentro de tu proceso de seguridad de compra. Miguel, Sí, porque tengo, es que, de hecho, por eso mucha gente prefiere el tema de contraentrega, Claro, y por la poco a poco tú desconfianza. vas a ir ganándote esa confianza. Y poco a poco, créeme que eso hace parte del proceso. Ese sí tú lo vas a vivir de manera orgánica. Sí, ok. ¿Qué ibas a decir, Ligia? Me parece que ibas a hacer un Miguel, comentario. sí, gracias. Tengo una preguntita que no estaba en el listado y es que como en los sitios web, digamos, tengo una política de tratamiento de datos porque tengo, digamos, unos formularios y una cosa. Yo quiero saber cómo se manejan los datos dentro de MyBox, porque nosotros pues igual estamos direccionando personas para que se registren o ya metimos clientes, en fin, ¿cómo manejan ustedes eso? No sé, pues sé que Ya te lo cuento, claro que sí. Y es muy importante esa pregunta que haces. Es bien relevante esa pregunta que haces. Entonces, les voy a cerrar este concepto y te respondo esa pregunta, ¿te parece?
Sí, señor, claro. Listo. Entonces, uno de esos atributos, o sea, ya entendiendo como esta partecita, ahí es cuando uno entiende por qué es diferente cuando hay economías colaborativas. Porque lo que sucede cuando se adquiere relevancia en los canales de alto tráfico, que son los que más atraen a los algoritmos de Internet, es, por ejemplo, cuando mucha gente de muchos lugares y al mismo tiempo van a hacer una descentralización focalizada. Porque normalmente lo que estamos acostumbrados es que si yo tengo mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram direcciona a mi página web. Entonces, ¿cuál es el tráfico que yo puedo tener acá? Pues la relevancia que puede tener aquí un tráfico pueden ser, digamos, yo tengo mucha representación y comunico muchísimo y tengo un tráfico de 1000. Para proyectos y operaciones que están acostumbrados a ver tráficos de millones de usuarios por minuto, pues tener 1000 en un día no es relevante. Y por eso se demora tanto en que el algoritmo diga, dale importancia a esta persona. Mientras que como ustedes están llegando, pero con su marca propia, porque esto es lo que es relevante, y por eso en una de la parte del video decía, aprende la importancia de tu marca, porque lo que reconoce mucho valor y lo que poco a poco, cuando las personas crean en tu proyecto Iris, pues van a creer es en tu marca, no van a creer en MyBox porque ni siquiera saben que existe. Y cuando esto tiene valor, se vuelve uno de los proyectos que se vuelven atractivos para el crecimiento y los resultados a gran escala. Pero tú te estás apalancando, es que aquí está la marca de Ligia, aquí está la marca de otra, aquí está la marca de otra, pero todos a nivel de tecnología están generando tráfico. Entonces él no va a decir, venga, pero ¿qué marca es la que me están transmitiendo acá? No, él no se pone a preguntar eso. Un algoritmo no pregunta qué marca es la que están comunicando. No, él simplemente dice, miércoles, eso es una solicitud de este tráfico, eso es importante, dele prioridad. Y por eso el efecto que creo que Ligia vio y se los transmitió en una de las conversaciones decía, miren, no sé, pero la gente empezó a interactuar con otras comunicaciones, empecé a sentir que era más importante o más relevante a la hora de manifestar cualquier cosa, porque efectivamente se estaba apalancando en que si aquí hay un tráfico de 1000 y aquí hay otro tráfico de 1000 y aquí hay otro tráfico de 1000 y 1000 y 1000, pues realmente hay un tráfico de 50.000 y 50.000 ya es un tráfico muy representativo para los algoritmos de posicionamiento. Y entonces ustedes se apalancan en modelos de economía de escala, porque a ustedes no les está costando. Esto sí costaría un trabajo y un esfuerzo y unos presupuestos elevadísimos. Entonces ahí es cuando también tiene mucha relevancia trabajar en este tipo de ecosistemas y ambientes colaborativos, que también quería como mencionárselos para que tuvieran claro esas ventajas, porque si ustedes miran Facebook, se van a dar cuenta, por ejemplo, que va a transmitir algo muy parecido. O sea, si ahora miran y ustedes se conectan con su Facebook, miren lo que me sale cuando yo empiezo a hablar con mi propio Facebook. Entonces voy a entrar como si fuera yo a mi Facebook y van a empezar a ver que acá empiezo con un slash, ¿sí ven? Y entonces acá le voy a dar, bueno, aquí ya se me redireccionó para otro lado, pero aquí le empiezo a dar conexión y ustedes van a ver que poco a poco, cuando ustedes entren a la business, se van a dar cuenta que es prácticamente igual, sino que aquí dice facebook.com. Pero de ahí para allá van a ver algo muy parecido a toda esta estructura de anidación o de conformación de lógica de cabecera de archivo. Entonces ustedes van a ver que se separan por iguales, van a ver toda esta misma lógica cuando ustedes empiecen a trabajar con las plataformas de Facebook Business y con todo este tipo de plataformas que lo que buscan es hacer esto, es crear ambientes colaborativos o ecosistemas de alto volumen y tráfico. Por eso pueden coger ese tipo de relevancias. El tratamiento de los datos, que también era una situación bien importante, que hablamos con Joana. Yo le explicaba a Joana que nosotros no suministramos clientes porque precisamente existe una política de tratamiento de información y nosotros podemos, o sea, cuando tú
autorizas el uso de los datos, ustedes se dan cuenta que acá está lo que creo que la está terminando de revisar el abogado, pero cuando yo voy a registrar un cliente, clientes, link de registro, y llamo a mi link de registro, estoy pidiendo, acá al final, le tengo que dar autorización al tratamiento de datos personales. Y acá, esto es lo que estamos revisando ya con el abogado, pero pues en este momento ustedes van a ver que estamos acabándola de publicar, pero sí le estamos diciendo a las personas que realmente los datos no son de uso comercial. O sea, los datos, el tratamiento de datos que le está dando a MyBox es efectivamente tener acceso a almacenarlos, custodiarlos y en determinado caso, bajo autorizaciones del establecimiento, es decir, el día de mañana si nosotros queremos utilizar parte de la información que tengan los clientes de la tienda de Ligia o Anahuá, pues tenemos que pedirle permiso a ustedes, que son los dueños de esos datos, para poderlos interconectar con otros datos, para que el usuario. Entonces, los datos son de ustedes. Lo que hace MyBox es almacenarlos, es manejarlos y obviamente blindándolos a ustedes, le dan autorización de comunicación, mensajería instantánea y todo lo que hace MyBox. Eso es lo que está establecido en la política, pero yo creo que les puedo pasar mañana el borrador para que lo lean y si quieren se lo compartan a algún abogado o alguien que conozcan para que tengan también esa tranquilidad, porque eso también me parece que a mí que hace que un proyecto sea responsable antes que nada. Sí, 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 exactamente eso era lo que, pues digamos que a eso iba también mi pregunta, que la gente, uno le coloca, regístrese con nosotros y pues debe haber esa opción de que acepte la política de tratamiento de datos, para que vea también que es algo seguro. Sí, 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 así es. O sea, cumplimos con todo lo que está establecido en las normas y lo que tenemos que hacer por ley. En esa parte puedes estar también tranquila, Iris. Eh, Gracias. si quieren, vamos dando entonces, acá básicamente lo que hacemos con el reto, el video que les pedí el favor que miraran era precisamente porque uno de los atributos que queremos es que sabemos que hay varios emprendedores, eso también lo hablamos con Ligia durante la llamada, y ella decía algo que a mí me parece interesante en lo personal y yo creo que también le debió haber llamado la atención a Tiris, a Janet, a Angie, a Lucy, a Mari, puede ser el hecho de que cuando ustedes están trabajando, como ustedes ya están acostumbrados de alguna manera a trabajar en redes, a invitar a personas a negocios, a que conozcan un poco, ya conocen un poco como lo que existe detrás de esa parte de la historia, pues se han enfrentado a la realidad de que los clientes dicen, pero pues es que yo sí me gustaría porque aspiracionalmente el 98% de las personas sueñan con tener su propia empresa, sueñan con tener su propio negocio. Entonces, la pertinencia a nivel de expectativa de mercado es grandísima. El 98% de las personas ambicionan ser sus propios jefes. No todos tienen la madera, porque efectivamente eso no pasa por obra y gracia. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle trabajo, hay que dedicarle recursos, hay que comprometerse con ese objetivo, porque pues si uno decide adelgazar y no deja de comer lo mismo que está comiendo, pues no hay concordancia, eso no va a tener sentido ni relación y entonces no va a haber por tal ese efecto. Entonces, no era ese el fin que se estaba buscando. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se le está diciendo aquí a la gente, y creo que lo decía Ligia en su conversación, decía, a mí me gusta que exista la posibilidad de que la gente pruebe. ¿Y qué es lo que pueden probar? Pues la plataforma y pueden probar el proceso formativo, el proceso de formación. Es decir, esas sesiones se van a mantener 10 sesiones, pero se van a optimizar. Todavía no he terminado esa parte del trabajo porque pues estuve estos días con la distracción del tema de los servidores que les comentaba y pues yo también estoy liderando como esos procesos de apalancamiento de información. Entonces estamos trabajando, lo me hubiera gustado que conocieran hoy a Tatiana, pero no se pudo y empezar a pulir esa parte. Entonces, por eso es lo que les he comunicado que es importante y muy relevante que si ustedes ven que faltó algo, que quitarían algo, que sumarían algo, porque con eso estamos haciendo toda la parte de depuración del proceso de formación.
No sé si yo lo tengo por acá porque miren, sí, miren, aquí está, aquí estamos como caracterizando el reto Emprende, como para que vean un poco la meticulosidad. Esto ya lo estamos tratando de llevar a todo lo que tiene que ver con cada sesión. Bueno, esta no es la última versión que tenemos, pero si ustedes miran la sesión 1, genera 7 tareas, una definición, 4 tópicos de interés. Aquí ya estamos desglosando muy bien qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas y cuáles son las definiciones y cómo se tiene que caracterizar dentro de la estructura ya de formación para que de verdad sea simple y sea fácil de realizar y no le genere a las personas como ese desinterés o las haga que a la cuarta sesión ya no sientan que están caminando en la ruta que más les llama la atención. Entonces estamos perfeccionando toda esta parte de tópicos con base en las sesiones de trabajo. Como les digo, se van a mantener las 10 sesiones, pero seguramente van a cambiar mucho en forma y estructura. Y el otro aspecto, todo esto va vinculado a esta primera preguntita, que es, pues básicamente el objetivo que tendrían ustedes como plan pioneras o como grupo pioneras, es eso, es trabajar con las personas a las que puedan sentir o impactar, que puedan tener interés hacia los modelos de emprendimiento y que quieran aprender un poco más de esa experiencia que ustedes tuvieron de cómo funcionan todos estos sistemas digitales y cómo les sacan ventaja y provecho. ¿Cómo nos apoya grandemente en la gestión de clientes? Bueno, esta parte creo que ya la hablamos. Dar claridad en el uso de la plataforma MyBox. Lo tendríamos que pulir, pero yo creo que esto ya hace parte de las sesiones de trabajo para que aquí las personas de verdad no se les cree una falsa expectativa de que simplemente abrir la cuenta y MyBox vende solito por ellos. Filtrar el plan pioneras para saber exactamente quiénes seríamos. Este aspecto me parece fundamental. Eso sí es un favor en el que les voy a hacer harto énfasis, porque yo le decía a Ligia en esa conversación, le decía, mira, por experiencia se los digo, al principio cuando no se ha materializado absolutamente nada, pues todo el mundo es chévere, todo el mundo es el que es, pero cuando ya empiezan a aparecer resultados, pues es donde empiezan a crearse ciertas situaciones que pueden ser un poco cansonas o hartas, porque seguramente se comprometió Iris, se comprometió Ligia, se comprometieron. Voy a poner un ejemplo, no lo van a tomar de manera personal, pero nos comprometimos 3 de las 6 personas que hay y entre las 3 logramos atraer a 1000 personas y por cada persona nos está pagando MyBox mensualmente un dinero para no empezarlo a cuantificar. Pero cuando ese dinero se empieza a volver relevante y empieza uno a decir, pero venga, aquí somos 7 y 3 verdaderamente trabajamos, pues los otros 4 van en canoa. Y eso genera cierto tipo de discordancia, porque lo único que yo esperaría del grupo de pioneras, en el sentido de lo que Miguel tiene como expectativa, es que sea un trabajo de verdad colaborativo, sea un trabajo en el que todas tengan un mismo fin y sea ayudar a las personas y ayudarse ustedes mismas a tener un buen ingreso mensual, porque MyBox es un proyecto que puede apalancar bastantes recursos, puede generar con base en la buena administración de este flujo de caja mensual una buena distribución hacia las personas y más a los promotores de uno de los canales comerciales que sería el Plan Pioneras, que es la puerta que está abierta en este momento. Entonces, filtre muy bien realmente, porque el objetivo acá es que entre ustedes se hagan unos compromisos que realmente estén dispuestas a cumplir y no simplemente decir sí por decir sí. Por parte del grupo de desarrolladores, esto lo podemos hacer con mucho gusto. Les pediría, yo creo que lo puedo hacer pasado mañana, decirles a ellos que revisemos cada una de las tiendas que estén activas, si sería con base en este listado y les doy las recomendaciones de lo que encontremos, todos los hallazgos. Compartir los nuevos videos para estudiarlos y poder hablar con las mismas dinámicas que asuman el reto. Bueno, los nuevos videos no los he terminado, eso sí les pediría que me den el chance de acabar de perfeccionar esa partecita. Eso yo creo que por ahí para mitad de la otra semana lo estoy terminando, si Dios me permite, porque ahí hay un trabajo también grandecito. Entrenar el plan de puntos para arrancar con el programa, la versión paga.
Efectivamente, aquí la idea, uno de esos videos está focalizado 100% en el trabajo ya con el programa de fidelización para clientes frecuentes, referencia al tema financiero de la plataforma, confirmadísimo que la tarifa sea 35.000 pesos. Como les digo, esto simplemente ustedes lo definen, aquí no hay ningún inconveniente por el tema de que se pueda manejar la situación de mensajería instantánea, de publicidad y los demás costos que puedan existir. Entonces aquí no hay ninguna situación que se requiera debatir. Yo mismo creo que les dije, para mí la proyección del ingreso puede estar oscilando entre estos dos valores y creo que esa cifra me parece bien interesante. Aquí simplemente es hacerles las menciones que en este momento, bajo la legislación actual, la compañía es una compañía SaaS. Nosotros estamos constituidos como una empresa formal. Tenemos una personería jurídica y en ese orden de ideas somos un régimen común, pero estamos sujetos del trabajo a través de computación en la nube. Entonces, estas son servicios que están exentos para que lo sepan. Entonces, en este momento, los 35.000 no tienen problema porque no están sujetos de IVA, porque si no serían afectados por un 19%. Entonces, como estamos en este momento y la legislación no lo permite, pues la operación de MyBox va full a 35.000 porque es un servicio exento del IVA. ¿Listo? Si el día de mañana nos meten dentro de la canasta de IVA, tendríamos que ver por qué ese 19% sí nos afectaría muchísimo. Impactaría muy fuertemente la estructura de costos. Tendríamos que ver y replantear y redefinir. Pero en este momento, y creo que la nueva reforma tributaria no viene con ningún cambio que lleve a estos entornos que no son comunes en el país a grabar este tipo de servicios de computación en la nube y desarrollo tecnológico. Y saber si el valor recargado en SMS no se pierde mes a mes o la recarga dura hasta que se consuma totalmente el valor. Esa pregunta también es bien importante. Este saldo, aquí les voy a mostrar. En el plan de coworking aparece un elemento que es este, que es la billetera. Y aparece en los créditos, que son dos elementos diferentes. Este es el que en este momento están utilizando ustedes dentro del piloto y este no vence, este saldo no vence, se acumula mes a mes, se organiza, este simplemente es por demanda. O sea, este saldo se consume en la medida en que ustedes demanden el consumo. Y este saldo es el que efectivamente van a ustedes ver que también tiene variaciones en el sentido en que por acá se pagan los incentivos. Entonces, cada vez que a mí me pagan, yo voy a ver que mi saldo cambia. Les voy a mostrar otra cuenta en el que nosotros ya tenemos un poco más, más evolucionado el tema, que fue uno de los primeros modelos de coworking. Cuando tuvimos como la primera iniciativa de coworking, ustedes aquí están viendo en el que, por ejemplo, esta billetera tiene un saldo de 110.000 pesos. ¿Yo qué podría hacer tentativamente con ese saldo? Podría convertir ese saldo, que es una de las preguntas que dicen, en créditos. O sea, podría trasladar parte de mi dinero a recargas directas. ¿Listo? O podría pedir que me lo trasladen a mi cuenta bancaria y lo monetizo ya en mi propia cuenta. Esto lo deciden ustedes. Dime. ¿Van a hacer algún comentario? Me estoy escuchando yo ahí en retorno. Creo que se le activó el micrófono a una compañera, pero ya. Ah, bueno. Qué pena. Entonces, tranquila, no te preocupes. Esta parte, efectivamente, ustedes van a poder pasar de acá a acá o de acá a su cuenta bancaria, que es como normalmente pagan los incentivos. ¿Cómo se liquidan esos incentivos? Ustedes también van a tener la opción de aquí ver quiénes son las personas. En este caso, como le hicimos una corrección al plan de coworking para poder crear diferentes planes, por eso está mostrándome el valor null. Pero esto se los muestro es para atender a una preguntita que había por acá que decía, bueno, ¿y cómo pagan esos incentivos o cómo se pagarían todo ese tema?
Entonces, aprovechando que aquí les estoy mostrando, les voy a tratar de dar como esa claridad. Aquí lo que muestra es qué negocio entró y la forma en la que entró. Si es un negocio que, por ejemplo, yo, Miguel, invité a que se matriculara, hiciera el reto y la persona le gustó el proyecto y decidió invertir los 35.000 pesos, pues aquí automáticamente va a aparecer que el incentivo corresponde con el valor que ustedes mismas definieron acá de los 6.000 pesos. Entonces aquí tendrían que aparecer estos 6.000 pesos. Aquí aparecerían 6.000 pesos. Me diría si la persona o la empresa está activa o está pendiente de pago. Me va a mostrar los dos estados y me diría si lo pagó o está pendiente de pagar. ¿Cuándo lo paga? Lo paga todos los días. Todas las noches hay una rutina automática que efectivamente me verifica que no he pagado y lo paga o lo liquida. Y entonces aquí me muestra cuál fue el valor pagado. Entonces ustedes van a tener un listado, cada una en su propio negocio, de cómo funciona o cuántas personas han entrado de manera directa a su red y cuántas han entrado. Aquí no les dice quién lo trajo, pero les dice quién es y qué es un indirecto. Entonces ahí aparecería el valor de esta cifra, los 3.000 pesos. Y los iría liquidando diariamente en la medida en que simplemente él me muestre que la persona está paga o no está paga. Creo que acá le vamos a poner más adelantico la opción de que ustedes puedan también de alguna forma tener la opción de interacción con la tienda para confirmar esa información, como para que no haya lugar a que hayan dudas en el sentido de que quieran hacer auditorías o quieran hacer revisiones de que efectivamente esta persona la paga, porque eso no pasa por procesos humanos. Eso lo hace automáticamente contra la validación que ya tenemos en las pasarelas de pagos, en los canales de recaudo. Entonces eso pasa directamente por algoritmos y viene y confirma el estado y cambia los estados. Entonces eso no es que tenemos un Chinomatic detrás diciendo ponga que este pagó, ponga que este no pagó, ponga que este pagó y ponga que este no pagó. Entonces si el día de mañana ustedes ven que es necesario hacer un proceso de mejor auditoría, podemos establecerlo sin ninguna clase de problema porque todo lo hacemos en esta organización con mucha transparencia. Entonces ustedes tendrían por un lado, una matriz de relaciones que les va a mostrar quiénes son los negocios que están apareciendo en su estructura y cuál es el valor de su incentivo y cuándo se pagó, cuándo fue pagado. Y aquí van a tener como un resumen general de cuánto se han pagado, cuántos están ganando este mes, cuánto se van a ganar el próximo mes, cuál fue el total de las ganancias que han tenido por sus incentivos de MyBox. Otra de las características es que, pero esto sí solo lo va a tener una cuenta. Esa cuenta se las voy a mostrar, que esta faltaba también hacerla. Y esta va a ser que es la que ustedes se tienen que definir cómo van a participar y quién la va a administrar. Porque la cuenta que va a tener toda la capacidad de todo lo que crezca, sin importar ahí si lo trajo una u otra persona, sino lo único importante es que esté activa en MyBox, va a ser la cuenta que va a ser como el perfil de administrador de proyecto. Entonces, esa cuenta lo que tiene acá es ¿dónde fue que lo configuramos? MyBox. No, aquí no está. Cambio de alertas, datos de negocio, coworking. Movimientos proyecto. Esta cuenta va a tener esta opción, que aquí le va a aparecer el listado general de todo y lo mismo. Los 1.500 pesos que se van a pagar en este caso van a empezar a aparecer aquí. O sea, aquí no les va a relacionar directos o indirectos, sino les va a relacionar
toda la cantidad de empresas que están vinculadas a este proyecto de Plan Pioneras y cuándo se les ha pagado. Entonces, seguramente esta billetera va a tener una relevancia mucho mayor que las billeteras individuales que ustedes tienen. Y aquí la persona va a poder hacer lo mismo. Ese dinero se va a cargar a su billetera y lo que puede suceder es que ustedes acá puedan definir que en las cuentas, que se armen aquí las cuentas. Cada una de las cuentas, entonces se ponga aquí la cuenta de Ligia, la cuenta de Iris, la cuenta, y que cuando llegue la persona que va a hacer la programación de pagos, pues venga y haga la solicitud de retiros a cada una de las cuentas en igualdad de condiciones. Esto es importante porque esto no lo va a hacer MyBox, esto lo va a hacer alguna de ustedes. Entonces, cuando yo le vaya a decir retirar el dinero, me va a preguntar a qué cuenta y qué valor. Obviamente va a quedar siempre un histórico de qué movimientos se solicitaron, porque eso se va a ejecutar también de manera automática con los procesos que hace el banco para dispersar ese dinero. Entonces, acá va a ser la persona que ustedes tienen que definir quién va a tener acceso a la cuenta principal, que es la que va a manejar el incentivo global, porque ese es el que más puede crecer. Porque hay gente que como va a tener la posibilidad de trabajar y ganarse estos incentivos de manera escalonada, pues hay gente muy activa que le va a gustar traer muchas personas y seguramente el árbol, si ustedes lo inician entre las 6 o 7 personas que están en este listado, seguramente puede llegar rápidamente a tener unos 200.000 usuarios y eso empieza a volverse ingresos representativos. Eso puede tener un efecto financiero bien interesante. A nivel tributario, que era otra de las preguntas que me hacían, MyBox como maneja el tema de la billetera, pues ¿cuándo va a tener un efecto tributario? Cuando ustedes acá le soliciten, por ejemplo, un retiro de 3 millones de pesos, porque cuando la operación se hace a nivel de ese tipo o ese volumen, existen se me escapa la palabra, pero es unas bases de retención. Entonces, la base de retención me parece que opera desde los 796.000 pesos. Entonces, yo podría hacer retiros que no estén sujetos de retención en la fuente hasta ciertos montos, pero eso también lo decido yo. Cuando ustedes van a ver, cuando encuentren la discrepancia entre, por ejemplo, que solicitaron retirar 3 millones, pero al banco le llegaron 2.789.000, por poner un ejemplo. Y ustedes van a decir, bueno, esos 300, seguramente acá le vamos a poner en soporte el descargue retenciones. Descargue su comprobante de retenciones porque nosotros estamos obligados a hacer esa retención porque como es un incentivo, se tipifica bajo la estructura de comisiones, de honorarios, porque hoy tendría esa nomenclatura dentro de la estructura de manejo fiscal. ¿Listo? Todo eso cumple, lo tenemos que hacer cumplir porque efectivamente la operación la tenemos que hacer es financieramente y técnicamente viable. Entonces, ya ustedes son las que van a poder definir, yo no quiero que me hagan retenciones, entonces puedo hacer retiros de 790.000 pesos en la transacción, porque ahí es donde efectivamente solo lo verificamos es a nivel de transacción, de solicitud de pago, si no lo acumulamos a la cuenta de tercero. Esperen que yo brinque entre varias dudas que iba leyendo. Vamos a volver a retomar el orden. Los 35.000, saber si el valor recargado no se pierde mes a mes hasta que se consulta. Así es, efectivamente, el valor de recarga se puede bajar. No, este valor sí no se puede bajar. O sea, este es de créditos. Este no es un valor de saldo, sino este es un valor de créditos. Es un concepto diferente como para no darle monetización al crédito. Este sí es un valor que es 100% operable a nivel financiero. El valor de recarga, bueno, referente a las comisiones, incentivos y el plan de pioneras, aquí está el grupo. Decimos, la idea es crear una cuenta grupal, efectivamente hay que hacerlo para que la puedan administrar y ya les expliqué cómo lo podemos gestionar. Se aprobó el presupuesto, perfecto.
Confirmar que no existe cláusula de permanencia. No, efectivamente no existe ninguna cláusula de permanencia. Por eso nosotros controlamos en el listadito si la persona está activa o inactiva. Por eso nosotros manejamos son estados dentro de la tipificación de cada usuario para que no se vean como forzados a que se activa o no se activa. Y les hago la salvedad de que no existe como relación o dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a explicar, por ejemplo, con este dibujito. Supongamos que esta es Ligia y Ligia metió a Miguel y Miguel le dijo a Iris, pero entonces Miguel no quiso continuar, no está activo. Miguel decidió no seguir, pero Iris sí siguió. Entonces, obviamente aquí no se paga ese incentivo, pero aquí sí se paga ese incentivo. O sea, no existe la dependencia de que como se rompió aquí la red, aquí ya no pagan, no. Si está activa y efectivamente Iris es un indirecto de Ligia, se le paga, porque eso es lo que controla el algoritmo. Ejemplo de pago, creo que ya les mostré hasta el panel que existe para que se controlen esos pagos. Confirmar si se hace liquidación diaria, se hace liquidación diaria todas las noches. Entonces ustedes van a ver que sus variaciones de billeteras en la medida en que la gente se active o no se active, lo único que ustedes van a ver es que, por ejemplo, puede que estén en el listado, pero todavía no estén activas. O sea, puede que yo las vea acá en mis negocios, puede que yo aquí vea que están las personas, pero todavía no me han pagado porque seguramente la persona está en su prueba, está en su reto. No ha decidido activarse con la plataforma, ni está en este momento siendo una persona que se esté monetizando en el negocio. Proyección tributaria de pioneras a futuro. Puede llegar, esto también es bien importante, aquí sí vale la pena que poco a poco en la medida en que veamos los resultados, efectivamente ustedes lleguen a un umbral de incentivos muy grandes y seguramente tienen que entrar a régimen de tributación especial. En ese momento, lo más seguro es que ustedes van a tener que crear algún tipo de figura jurídica, algún tipo de empresa para que ustedes puedan hacer más eficiente la carga tributaria, porque si lo trabajan siempre como personas naturales, en este país tiene la mayor afectación de carga tributaria a la persona natural. Entonces, a futuro ustedes mismos van a decir, mira, Miguel, queremos cambiar, seguramente ya no quiero ser más la tienda de higiene y que los incentivos me los pagues a nombre de persona natural porque estoy pagando una renta del 33% que es altísima. Y entonces parte de todo ese ingreso se me está yendo en mi carga tributaria y yo como persona natural no tengo cómo hacer ejercicios de ingresos deducibles. Pero esto pienso que efectivamente, si se dan cuenta, la naturaleza de Proyecta es orientar a las personas y orientar a los emprendedores para que cada día sean más eficientes y más funcionales con los conceptos y modelos de negocio, que sean más competitivos y que sean más acordes a tener un buen desarrollo y un éxito en su visión de mediano, corto y largo plazo. ¿Cómo está constituida Proyecta? Proyecta es una empresa que fue fundada en el año 2007. Inicialmente nacimos siendo una empresa con responsabilidad limitada. Fuimos una empresa limitada. Después fuimos inicialmente 4 socios. Yo adquirí la participación del 100% en el año 2013 que les comenté. No sé si se los comenté, pero fue como mi regalo de cumpleaños cuando decidí que este se iba a volver mi proyecto de vida. Y ahí empezamos a trabajar porque he tenido la fortuna de asesorar a empresas demasiado grandes, prácticamente dueñas de mercados. Tengo una experiencia acumulada de trabajar en 32 sectores económicos y tener casos de éxito en más de 250 proyectos del sector real. He tenido la fortuna, el privilegio de que me hayan invitado a entrevistas en medios radiales, en prensa. He tenido también como esa banalidad de pasar por ahí, de untarme de lo que se podría entender como el éxito
o el reconocimiento, pero eso a mí no me llena ni me satisface, eso nunca ha sido mi misión en este planeta. Por el contrario, yo me siento más feliz cuando escucho el testimonio como los que manifestaba Ligia. Eso me daba más alegría que yo sentir que esto detrás de todo ese proceso tiene y recoge pues mi status quo como principal elemento. Entonces la compañía hoy en día está conformada por un modelo bien interesante, porque también uno de las temas que nosotros vamos a manejar es el tema de dar participación accionaria a personas y emprendedores que ayuden a fortalecer. Y seguramente cuando ustedes entienden cómo funcionan los modelos de bursatilidad, los modelos bursátiles, que son los que hicieron, por ejemplo, en el caso de Apple, de Pixar, de todo este tipo de empresas americanas que pasaban a generar multimillonarios de la noche a la mañana, eso se logra es porque efectivamente se sabe trabajar con entornos de modelos bursátiles, de mercados bursátiles, que son los que se definen en valores de acción nominal. Y eso también tiene una gran connotación la organización. Hoy en día somos una SaaS, todas las plataformas, todo lo que ustedes ven en MyBox goza de la propiedad intelectual del 100% de los derechos de autor. Nosotros hemos tenido la fortuna y el privilegio de no usufructuarle ni una línea de código absolutamente a nadie. Todo ha sido producto de la experiencia y la experticia que hemos tenido los diferentes profesionales a la organización, vinculados a la organización, y la voluntad de perseguir un único fin, que es impulsar ideas en este país. Ha sido un poco como nuestra motivación. Es un proyecto muy bonito y los invito aquí también a que conozcan, pues, servicios, no, perdón, servicios Proyecta no, sino Proyecta GEF. Esta no le tenemos el certificado. Miren, cuando no tiene el SSL, miren lo que pasa. Pero los invito a que entren aquí, esta Proyecta, y los invito a que conozcan la filosofía de negocio. Aquí esto fue lo principal que se hizo en la organización cuando yo decidí hacerme cargo de ella. Creé una visión que está centrada en unos principios corporativos y que puedan ser definidos, o sea, que las personas que trabajan con este proyecto tengan más que una necesidad económica, también un sentido de hacer parte de algo que valga la pena y no simplemente pues trabajar porque es una necesidad fundamental. Entonces, eso es importante. Eh, las pioneras que pertenecemos a régimen simplificado y algunas obligadas a declarar, otras no. ¿Cómo proyecta cómo se proyecta el manejo tributario en incentivos de futuro para las personas? Lo que les explicaba, eso va a empezar a surgir y seguramente ustedes van a necesitar una orientación, pero con el mayor gusto, en la medida de las posibilidades, también cuenten con la experticia que tiene Proyecta para orientarlas a que sean lo mejor, a dar la mejor funcionalidad frente al manejo financiero y tributario que tiene este país. Entonces, de alguna manera eso es algo que se tiene que ir dando y que ustedes van a ir perfeccionando porque principalmente las afecta, pero en este caso no tiene ninguna complicación, o sea, la organización cumple 100% con todos los requisitos de ley. Eh, ¿Puedes ampliar nuestra inquietud con Janet, asesora contable? Claro que sí, cuando quieran nos sentamos con Janet y que haga todas las preguntas que ella considere necesarias entender y evaluar y analizar para que les pueda dar un concepto también jurídico y contable, un concepto jurídico contable de que la organización efectivamente no está cañando en ningún aspecto en ese sentido. Tan pronto tengamos respuesta de Mari Ortega y Joana, te comentaremos. No conocemos a Belkis y a Nancy, no sé si finalmente pudieron depurar esa partecita y creo que ahí le dimos trámite a todas estas preguntas ahorita de manera verbal, pero también estoy de acuerdo porque una de las consideraciones que tuvo Ligia es podemos estructurar un documento que blinde toda esta situación y yo le decía con el mayor gusto y me parece que antes que nada es sano. No sé si tienen alguna otra duda, ya habiendo también contestado esta de tratamiento de datos personales. Súper claro, Miguel. En cuanto a Nancy y a Belkis, pude hablar con Belkis telefónicamente. Es una chica del área rural de Medellín, pues
cerca al área metropolitana de Medellín, pero está en área rural, y ella podía comentar con Nancy, pero me comentaron pues que la plataforma no les funcionó, digamos, como para lo que ellas esperaban, entonces pues que no me dijeron que se retiraban del plan Pioneras, ni del grupo, ni de nada, pero se quedó como en stand-by porque no les satisfizo las necesidades que tenían en ese momento inmediato. Ok, perfecto. No, como les digo, creo que el único paso que quedaría entonces así como pendiente es esto, filtrar el plan Pioneras para saber quiénes exactamente serían. O sea, créanme que parte de este lado de la organización y de la mesa tenemos la mejor disposición. Me gusta el perfil que ustedes tienen, me gusta que lo hayan experimentado, o sea, que de verdad yo no las tengo que convencer a punta de cuentos o hablar bonito, sino que de alguna manera ustedes a su manera y en su entendimiento han podido disfrutarlo, han podido hacer parte y dicen, oiga, de verdad esto puede ser algo muy interesante y muchas personas lo pueden estar necesitando y qué chévere poder participar de llevar esta tecnología a manos de quienes la necesitan y ganar en el proceso y enriquecer o generar valor en todo sentido en el proceso. Entonces, me comentan, porque si nos extendimos más de lo esperado, pero igual espero que no tengan ninguna duda. Cualquier otra dudita, con el mayor gusto, estaré siempre presto a atenderla. Igual dejamos esta sesión grabada para que la puedan socializar. Y no sé si ustedes quieren conversar ya en privado, afinarse muy bien y decir, bueno, ajustemos. Les voy a mostrar el último elemento que es cómo se crearía el plan para que ustedes lo tengan claro y qué siento yo que se debería incluir. Aquí esta es la principal de toda la estructura y aquí es donde se pueden armar los planes. Eh, Modelo de negocio, vamos a armar, crear un plan. Aquí es donde se le daría forma al plan de pioneras. Aquí se le estructuraría los 35.000 pesos, que sería el costo. Y adicional a los incentivos, acá es donde yo les digo que adicional se darían 10.000 pesos de recarga. Daría los 30 días. Este manejaría en coworking. Entonces aquí estableceríamos los 6.000. Aquí estableceríamos los 3.000. Y aquí estableceríamos los 1.500, que es el valor del proyecto. Y aquí simplemente hay que definir cómo se va a llamar la cuenta principal, el MyBox principal, que es el que va a recibir únicamente estos. Y ya después le damos forma a toda la estructura. Pero entonces para que sepan también, contra el pago de esos 35.000, se recargarían 10.000 créditos, para que ustedes lo sepan. Y pues obviamente sea más atractivo también para la persona que hace el aporte, saber que ese dinero es consumible aparte de los incentivos que recibe. Excelente, Miguel, me quedo muy contenta. Muchas gracias por tu tiempo, por darnos claridad en todas esas dudas que pueden sonar simples, pero si no estamos con la mente y el corazón calmados, pues no vamos a poder enfocarnos. Y bueno, pues yo creo que ya no sé si de pronto quieras dar como un mensajito de cierre del canal de MyBox o algo así por pues el tiempo y las sesiones trabajadas y reabrir uno ya de plan pioneras cuando te tengamos en claro como Perfecto, quiénes somos. deme en el listado exactamente quiénes son las pioneras y ese día hacemos la sesión de trabajo y abrimos el grupo ya para el manejo de todo lo que tiene que ver con el plan pioneras. Excelente, Miguel, muchas gracias. Listo. Entonces, Definan ya las personas que van a quedar y arrancamos. De verdad espero arranquen motivadas, que hay cosas muy buenas pueden pasar, se los garantizo. Y cuentan con todo el apoyo de la organización y de mi parte igual. Y les agradezco infinitamente el tiempo que han invertido en ustedes mismas a través de este proyecto. Voy entonces a parar ya la grabación.